¿Recuerdas al antiguo candidato al Parlamento Europeo en Finlandia que hackeó a Ursula von der Leyen y fue arrestado por ello? Su caso aún no ha pasado por los tribunales, pero ahora el periódico más grande de Finlandia está difamando a Armando Mema, calificándolo de títere ruso y parte de la guerra híbrida del Kremlin. Aquí, para hablar de su caso conmigo por segunda vez, está Armando Mema. Armando, bienvenido de nuevo. Armando, welcome back. Hola Pascal, gracias por invitarme de nuevo a tu canal de YouTube. Bueno, gracias por contarme lo que te está pasando, porque esta es realmente la primera vez que un periódico tan grande se esfuerza tanto por difamarte. ¿Puedes contarnos primero cuál es la situación actual? ¿Qué te ha ocurrido en este espacio mediático público? Sí, claro, así que de la nada, y sin que ningún periodista de los principales medios del país se pusiera en contacto conmigo, en Finlandia, Yle News publicó un artículo con una acusación muy grave sobre mí, diciendo que formo parte del sistema de propaganda ruso. Básicamente me acusaron de librar una guerra híbrida contra Finlandia y Europa. Es una acusación muy seria, que rechazo. La cuestión es que creo que está muy relacionada con las protestas por el caso de Ursula von der Leyen en Helsinki. Lo extraño es que ningún periodista me contactó, ni me hizo ninguna pregunta. Simplemente publicaron este artículo en el medio más importante del país, para atacar mi reputación. Ayer tuve una entrevista con Helsingin Sanomat, que también es un gran periódico de Helsinki. Estuvimos hablando del tema, y el periodista comentó lo raro y extraño que era que el medio más importante del país publicara un artículo con acusaciones tan graves contra mí. Sí, y al mismo tiempo, tu caso, quiero decir, te convertiste en una especie de sensación en las redes sociales por ese video en el que te arrastraban mientras protestabas contra Ursula von der Leyen, cuando ella dijo que deberías estar feliz de vivir en un país libre, porque en Rusia te arrestarían, mientras literalmente te estaban arrestando y arrastrando. Y todavía hay un debate en los tribunales sobre si te impondrán una multa o no, o si realmente te devolverán el dinero que ya pagaste. ¿Puedes contarme un poco si el artículo del periódico mencionaba eso y explicaba que el caso sigue en curso? En absoluto. Han censurado completamente el hecho de la protesta y el hecho de que he estado protestando contra Ursula von der Leyen. La cuestión es que están intentando de nuevo proteger la imagen de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, por todos los medios posibles. Así que está claro que están utilizando a los medios en mi contra y también, siempre que pueden, para proteger la imagen de la presidenta europea y preservar la imagen de la Unión Europea como una institución democrática. La cuestión es que es algo muy grave, porque ahora están presentando cargos en mi contra por protestar pacíficamente. Es una escalada muy seria, porque en primer lugar no tienen ninguna prueba de ese tipo. He estado dispuesto a hablar por mi cuenta, ya que los medios del país no me dieron ningún espacio, y aún así, el incidente del año pasado no se ha publicado completamente en los medios. Lo trataron como un tema muy candente y, como se puede ver, esto es una escalada grave, de tener cargos por desobediencia pública a ser acusado de librar una guerra híbrida. La acusación no hizo más que crecer, pero en el caso de acusarte de guerra híbrida, ¿hay algún periodista que firme ese artículo? ¿O es todo el periódico quien lo respalda? ¿Quién escribió realmente ese texto sobre ti? Así que un periodista lo escribió porque tienen que incluir el nombre del reportero. Pero la cuestión es que se puede ver claramente que este es un artículo del Estado profundo, porque llamaron a expertos de la Universidad de Vaasa que también respaldan esa idea. Hay una señora, una experta de la Universidad de Vaasa, que afirmó que, oh sí, Mema está librando una guerra híbrida contra la OTAN y todas esas tonterías.
Así que esto demuestra claramente que ahora, desde que Finlandia forma parte de la OTAN, hay un control sistemático de la narrativa. Tienen que silenciar cualquier voz con una opinión diferente. Así que una vez más se puede ver que hay una clara injerencia en el sistema democrático de nuestra sociedad. No solo no tenemos libertad de expresión ni democracia en el momento más importante de nuestra democracia, que son las elecciones europeas, sino que además ni siquiera somos libres para expresar nuestras opiniones básicas. Parece que, si tienes puntos de vista diferentes o no estás alineado con la narrativa dominante que intentan venderte, te conviertes en un enemigo. Esto no debería ocurrir en una sociedad libre y democrática. Todo el mundo debería ser libre de tener su propia opinión. Y yo debería poder conceder entrevistas en todo el mundo, sin que medios del país me acusen de librar una guerra híbrida. La cuestión es que las personas que se oponen a tus opiniones, y en gran medida a las mías, que creemos que necesitamos la paz con Rusia, y que esta guerra por poderes debe terminar lo antes posible, tienen dos estrategias para justificar la existencia de gente como tú y como yo. La primera estrategia consiste en decir que somos propagandistas pagados por el Kremlin, que trabajamos directamente con el hombre del Kremlin y que recibimos un sueldo por algún medio. Esa es la primera. La segunda es llamarnos idiotas útiles, decir que ya sabes, estas personas son tan tontas que no entienden que están sirviendo al hombre del Kremlin, quizá incluso gratis. Son idiotas útiles. Suele ser una de las dos. ¿De cuál de las dos te acusa el periódico? Según el periódico, la historia es la primera en la que estoy directamente implicado con el gobierno de Rusia. Y esta es una acusación muy grave, porque no tienen ninguna prueba de ello. Deberían aportar pruebas concretas. No se puede simplemente afirmar que cualquiera que tenga una opinión diferente es culpable de algo. Esta es una estrategia muy clara para polarizar la discusión y el debate libres. No está ocurriendo solo aquí. También le pasó a uno de los mayores expertos en geopolítica de Italia. Jeffrey es de Estados Unidos, pero cuando fue a una entrevista en Italia, fue atacado directamente en la televisión nacional y etiquetado como difusor de propaganda rusa. Fue de uno de sus políticos menores, Carlo Calenda, de Italia. Y si te fijas, eso generó una gran noticia mediática. Cómo Calenda acusó a Jeffrey Sachs de decir los hechos, de contar la verdad histórica sobre cómo comenzó el conflicto en Ucrania y cuál era su opinión al respecto. Si pueden hacerle esto a uno de los principales expertos, alguien que ha estudiado, trabajado en universidades e incluso colaborado con el gobierno de Estados Unidos, una persona muy respetada, imagina lo que pueden hacerle a cualquier otro. Y este es también mi caso. Están utilizando el mismo sistema. Sí, eso es cierto. Lo único con lo que debemos tener cuidado es con la palabra ellos, porque ellos puede referirse a un grupo abstracto de personas que simplemente comparten la misma creencia. Así que si ese periodista comparte la misma creencia que Ursula von der Leyen, que a su vez comparte la misma creencia con muchos parlamentarios, que comparten la misma creencia con algunas personas del tribunal que ahora están tratando contigo, entonces solo tenemos un grupo epistémico, ¿verdad? Simplemente cooperan porque tienen la misma mentalidad. Pero si ellos en realidad se refiere, como tú dijiste, al estado profundo, en el sentido de que se trata de un ataque coordinado, entonces estamos en un nivel diferente de escalada social, diría yo. Y en este momento parece que crees que es la segunda opción, que hay un ataque coordinado en marcha. Sí, y para añadir más, cuando volvía el mismo día en que se publicó el artículo, iba caminando a casa con mi hija y había un coche, un Chrysler, con 2 personas dentro, subiendo y bajando junto a mi casa. Era una actividad muy inusual.
Había una frase en la parte trasera del coche, algo como insultos o alusiones a disparos, y se sentía como un mensaje psicológico que decía, te estamos vigilando. Ocurrió el mismo día en que salió el artículo, así que, desde mi punto de vista, fue una intimidación clara. No solo estaban atacando mi imagen pública, sino también mi vida privada. Así que fue una intimidación evidente. Están intentando por todos los medios posibles silenciarme y no quieren que hable libremente ni que tenga mi propia opinión. Es una forma muy mafiosa de hacer las cosas, ya sabes, como... gangster way of doing things, you know, like. Well, the intimidation of a non-conformist. Bueno, la intimidación de los no conformistas en la Unión Europea está aumentando claramente. También tenemos un caso en Letonia, donde una estudiante letona que organizaba grupos de estudiantes en línea ha sido arrestada. Y Tatiana, he olvidado su apellido. ¿O es en Estonia? No, perdón, es en Estonia. Así que esto ocurre en los estados bálticos, donde la represión contra los no conformistas está aumentando y evidentemente se están utilizando medios judiciales. Finlandia, que durante mucho tiempo fue un país neutral durante la Guerra Fría. Estás diciendo que ahora también estamos viendo este aumento de la presión contra los no conformistas, ya sea coordinado o no, pero la presión está aumentando, ¿verdad? Sí, absolutamente. You know, the way how because now Finland it's de facto Porque ahora Finlandia es de facto un país satélite de Estados Unidos. Ya no queda mucho espacio para una política exterior independiente. Es lo mismo que en Italia. La política exterior tiene que estar influida por la gran potencia. Así que esto afecta a todos los niveles de la sociedad. Es un método estructurado. A menudo hablamos de la propaganda rusa y de la propaganda de otros países, pero nunca hablamos del sistema de propaganda de la OTAN. Justo ayer, un periodista de Helsingin Sanomat, Ivor, se mostró muy sorprendido cuando le dije, ¿eres consciente de que también tenemos de la OTAN en Europa? Y él respondió, bueno, en realidad tiene sentido. Sabes, dije que también tenemos, y es muy malo para su libertad, los derechos humanos y la democracia, porque mientras intentan controlar la narrativa aquí, distorsionando los hechos históricos para poder seguir apoyando la guerra en Ucrania, existe la mayoría del mundo real ahí fuera, los países BRICS, los países emergentes, China, India y así sucesivamente. Ellos ven la historia tal como es y no forman parte de la propaganda difundida en los países de la OTAN. Pueden ver claramente nuestros dobles raseros en cuanto a lo que está ocurriendo en Ucrania. Podemos seguir diciéndonos a nosotros mismos que tenemos esos supuestos valores democráticos, pero mira lo que me está pasando a mí y a otras personas en toda Europa que simplemente tienen una opinión diferente sobre ciertos temas. Y no he dicho nada que sea un gran escándalo. Said anything that is such a big scandal. I have just said that in my opinion there cannot be Acabo de decir que en mi opinión no puede haber una solución militar al conflicto en Ucrania. A mi juicio debería haber una solución diplomática. Ha habido una expansión de la OTAN hacia el este y he dicho que en mi opinión Ucrania no debería convertirse en miembro de la OTAN. Estas son las principales cosas que la OTAN está impulsando por todos los medios. Tampoco permiten un debate libre sobre este tema, mientras el resto del mundo ve claramente que la OTAN se ha expandido y no piensa como nosotros. Así que resulta un tanto absurdo que una pequeña minoría de la población mundial decida cómo debe ser el mundo, multipolar o unipolar, y cómo debe configurarse la estructura de seguridad global. Tenemos que salir de esa mentalidad e intentar colaborar con el resto del mundo. No podría estar más de acuerdo. Pero ya sabes, uno de los fenómenos que estamos viendo ahora mismo en el espacio público o mediático europeo y estadounidense es que nuestras grandes casas mediáticas parecen estar extremadamente molestas porque están perdiendo la soberanía de la interpretación, la Deutungshoheit, como la llamamos en alemán. Es decir,
el poder de decirle a la gente cómo debe interpretar lo que ocurre. Por eso, tú y yo somos acusados de difundir propaganda rusa, o mejor aún, de repetir los puntos de conversación rusos. Es algo tan curioso, porque no dice mentiras rusas, solo dice puntos de conversación. Los puntos de conversación pueden ser completamente correctos, pero no quieren que eso se difunda. Ahora, ¿te acusan de haber aparecido realmente en medios rusos? ¿Especialmente en RT? ¿Sí? ¿Ese es el principal pecado que cometiste, según esta gente? sin that you committed according to these people? Yes, yes. So the media after Sí, censoring me for sí. over a year on the case Así of que los medios, Russian después de censurarme durante más de un año en el caso de Ursula von der Leyen, me silenciaron por completo en los medios finlandeses. Y en lugar de centrarse en sus propios pecados, dicen que yo he cometido uno por aparecer y expresar libremente mis opiniones en la televisión rusa. Verás, aquí tenemos un doble rasero, porque mientras a mí me censuran en casa y no me permiten expresar mi opinión en los medios, dicen, oh, ¿por qué apareces en medios fuera de Finlandia? No debería ser eso. Perdón, dije, esta es la base de una democracia libre, que se me permita conceder una entrevista donde quiera y expresar mis opiniones de todas las formas posibles. Esa es la esencia misma, So this is the basic essence of democracy. Yeah, but the interesting thing is that usually the people who attack us. Sí, pero lo interesante es que normalmente la gente que ataca a Esten dice algo como, oh, un idiota útil, ¿verdad? Que no entiende que Russia Today lo está utilizando para su propaganda, que es un idiota tonto. Pero en tu caso va más allá, ¿no? Dicen, no solo tienes una agenda, sino que te estás vendiendo. Es un nivel por debajo de acusarte de traición, ¿verdad? Exacto. ¿Por qué te acusan de tener vínculos financieros con Rusia? El artículo da alguna indicación. Does the article give any indications? Because it's not porque no se trata de la idea de conceder entrevistas fuera de Finlandia. El verdadero riesgo, la gran amenaza en mi opinión, es que como político, mis opiniones son tan ampliamente aceptadas y respetadas en uno de los países más grandes del mundo, Rusia, una superpotencia. Y el hecho de que mis opiniones sean tan respetadas y ampliamente aceptadas allí supone una amenaza directa para la democracia aquí en Wonderland y para el establishment, porque me ven como un posible candidato que podría reemplazarlos en las próximas elecciones. Así que esa es la gran amenaza para ellos. Are they also worried that También les preocupa estar perdiendo su soberanía de interpretación, porque si miramos la escala de la escalada, primero te ignoran, luego luchan contra ti y después ganas. En esa escala, ahora estás en el segundo peldaño, ¿verdad? Así que, en cierto sentido, ¿es esto un indicador de que en Finlandia lo que estás diciendo ya no resulta tan descabellado como hace 3 años? Sí, exactamente. Son como arañas intentando aferrarse a los espejos. Están perdiendo el control de la narrativa falsa que el sistema de propaganda de la OTAN intenta vender a la opinión pública. Como la gente puede pensar libremente, no pueden tener un control total sobre la opinión pública. Has hecho un muy buen comentario. Están perdiendo el control del relato, pero eso es inevitable porque las personas tienen un espíritu libre, una naturaleza libre. Puedes intentar encarcelarlas, puedes intentar silenciarlas, puedes intentar hacer todo tipo de cosas a una persona, pero el espíritu humano es libre y no hay nada que puedan hacer al respecto. La gente va a darse cuenta de cuáles son los hechos históricos, va a reflexionar sobre cómo nos estamos comportando, sobre nuestro enfoque respecto a la guerra en Ucrania. Y sinceramente, no creo que la gente quiera acabar en una guerra directa contra Rusia. Esto es muy peligroso, en el sentido de que podríamos terminar en una confrontación directa, rompiendo todos los lazos y lanzando acusaciones constantes de estar librando una guerra contra Europa. Todas estas son cosas que sin duda no benefician a la paz a largo plazo. Yeah, absolutely not. But
Sí, absolutamente no. Pero, en el gran esquema de las cosas, atacarte públicamente en un periódico tan importante en realidad conlleva bastante riesgo para esa gente, por el llamado efecto Streisand. Cuando hablas mal de alguien o intentas destruir su reputación, en realidad eso genera más visibilidad pública para esa persona. Así que tus seguidores o las personas que ahora saben de ti aumentan, no solo las que no te aprecian, sino también las que sí. ¿Estás teniendo algún tipo de... ¿Cuál es el resultado de todo esto? ¿La gente se ha puesto en contacto contigo? ¿Has salido perjudicado en general por este asunto? ¿O incluso te está ayudando a llegar a más gente? I'm receiving constantly attacks. Recibo constantemente ataques en mensajes privados en las redes sociales de personas que creen que de algún modo formo parte de las acusaciones que están haciendo. Pero también he recibido mucha solidaridad de otros, personas que ven lo que está ocurriendo y entienden que es un completo disparate. Dicen, no has ganado ningún escaño en el Parlamento ni en el Parlamento Europeo, sigues siendo una persona normal. You are still a normal person. So how the biggest media try to... Así que los principales medios están intentando atacar mi reputación sin darme ninguna oportunidad de responder o compartir mis puntos de vista. Solo expresan los suyos. Así que están ocurriendo ambas cosas. Estoy recibiendo muchas reacciones, comentarios de odio en línea, pero al mismo tiempo la gente se está dando cuenta de que hay algo en esta historia que no tiene sentido. Les desconcierta el hecho de que primero me atacaran durante la campaña electoral europea y ahora los principales medios me ataquen de nuevo sin siquiera hacer preguntas. Así que hay pros y contras, ya sabes, ambas cosas a la vez. Supongo que eso demuestra el peligro de lo que puede pasarle a la gente que se atreve a sacar la cabeza por la ventana, ¿no? De un coche en movimiento. Porque sí, es cierto. Quiero decir, no ocupas ningún cargo público. Así que, cuando la gente te llama político, lo eres en el sentido de que participas en el proceso político, pero en realidad no ocupas ningún puesto. ¿Crees que estos ataques aumentarán en general? ¿Y estás viendo que también se dirigen a otras personas? Sí, absolutamente. Veo a otras personas en Finlandia, analistas geopolíticos o profesores universitarios, que son atacadas constantemente por expresar sus opiniones. Se trata de un ataque sistemático contra los intelectuales y contra la libertad de expresión. Así que no se trata solo de mí, ni de cualquiera que intente aportar un cambio positivo en la sociedad y trabajar por la paz, sino también de profesores y estudiantes universitarios. Davis momento los estudiantes universitarios se manifestaban por Gaza en Helsinki, y von der Leyen con un micrófono les dijo, esto no es mi Putin. These are Putin's friend. And so what is the sense of all this? Entonces, ¿cuál es el sentido de todo esto? Que los estudiantes y todos los demás que no estén de acuerdo con von der Leyen o con la Unión Europea deban ser automáticamente etiquetados como amigos de Putin. Creo que los dirigentes de la UE saben muy bien que culpar a Putin de todos los problemas es una carta muy útil. Por eso la repiten una y otra vez. ¿Quién necesita un partido de oposición cuando se puede culpar a Rusia de los problemas de Europa? Eso es Roger de Tavern en todos los niveles. Quiero decir, tenemos que entender que en la mente de Ursula von der Leyen, un partido de la oposición es aquel que discrepa sobre cuántas armas deben enviarse a Ucrania, ¿verdad? Cuando tienes una oposición del tipo, deberíamos enviar 50 misiles o deberíamos enviar, esa es su idea de oposición. Si te alejas más que eso, en su mentalidad debes estar pagado por Putin. Sí, exactamente. Y es muy peligroso, porque Europa se está rearmando a un ritmo acelerado. Y con el tiempo, creo que nuestro vecino, Rusia, empieza a vernos cada vez más como una amenaza. Así que debido a la propaganda y las mentiras que provienen de la Unión Europea,
podríamos acabar en una confrontación directa. Y eso es lo que la gente debe entender, que a menos que se les permita expresar sus pensamientos libremente, podríamos terminar en este conflicto. Debemos realmente luchar con medios pacíficos, como estoy haciendo yo, porque he estado protestando de forma pacífica, y simplemente expresar mis puntos de vista y opiniones se ha considerado una amenaza. Seguiré haciéndolo, sin importar la intimidación. Tengo una visión clara de cómo Europa debería centrarse en la paz. Todos, ya sabes, los que trabajan por la paz pueden ser útiles en este proceso. Así que, como una persona normal, estoy desafiando la narrativa y soy un obstáculo para los belicistas que quieren controlarla. Quieren seguir enviando armas sin justificar por qué deberíamos continuar una guerra por poderes. ¿Por qué deberíamos seguir intensificando este conflicto? Podríamos resolverlo por medios políticos. Absolutamente. Tenemos que mantenernos implacablemente pacíficos en este enfoque, pero también implacablemente vocales, implacablemente ruidosos. Y te agradezco mucho, Armando, por, ya sabes, levantar la bandera de la paz y la reconciliación ahí en Finlandia. Espero de verdad que estos ataques disminuyan. Por supuesto, haremos otra actualización contigo. Para las personas que quieran seguirte, ¿a dónde deberían ir? He creado un canal de Telegram. Puedo enviarte el enlace después. También puedes seguirme en YouTube y en X, la antigua Twitter. He notado que algunas de mis publicaciones allí están empezando a ser censuradas. Y una última actualización, perdón. La periodista que informó sobre mi arresto durante las elecciones europeas vio cómo le suspendían su cuenta de Twitter. Es Tina Keskimäki, quien vino conmigo al juicio para entrevistarme ese día. Le suspendieron la cuenta de Twitter, así que esto se suma al hecho de que están intentando silenciar a cualquiera que tenga relación con mi caso. Es una locura absoluta. Tiempos aterradores en el mundo libre. Armando Mema, los enlaces estarán en la caja de descripción más abajo. Armando, gracias por tu tiempo hoy. Gracias, adiós. Armando, thank you for your time today. Thank you, bye.